Buenos días, hermanos y hermanas. Dios les bendiga ricamente. Es un honor poder estar nuevamente con ustedes para compartirles la clase de escuela dominical del domingo 17 de mayo. Sabe que el tema de hoy es el gran pastor y vamos a leer o vamos a estudiar uno de los grandes capítulos de la Biblia. Es un bestseller y figura en la galería de los grandes capítulos de la Biblia. Sin embargo, debo decirle que para mí representa la historia de un adolescente que, buscando la verdad y queriendo buscar identidad, un día se encontraba en el atrio del templo católico mirando la película La Pasión de Cristo en mi ciudad natal. Y el actor que representaba a Jesús citó precisamente en San Juan capítulo 10, versículo 16. Y ahí comenzó la búsqueda incesante de Dios en mi corazón, misma que concluyó con la entrega de mi corazón al Señor 9 años más tarde. Y encontrarme hoy con este capítulo listo para ser estudiado en esta clase, es como cuando usted ha guardado una gran suma de dinero y se la había olvidado, ¿verdad? Pero de repente la encuentra y usted, bueno, y cuando más lo necesita, y entonces comienza a contarlo a ver si esa es la suma de dinero. Y así me pasó a mí con este capítulo de la Biblia. Debo decirle que San Juan 10 para mí es una joya y quisiera que lo leyéramos. Veamos lo que dice. San Juan capítulo 10, versículo 1 al 16. Vamos, busque su Biblia y vamos a leerlo. San Juan capítulo 10, verso 1 al 16. Dice así: de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes me vinieron, ladrones y salteadores son, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y hallará pasto. El ladrón no viene sino para matar, hurtar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata, y las ovejas las dispersa. Es que así es el que es asalariado. Huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo traer a mí. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y habrá un pastor. Oramos, Padre. Queremos en esta mañana agradecerte porque tú nos permites abrir tu palabra. Te ruego que tu Santo Espíritu pueda poner en el corazón de cada una de las personas esta porción de la palabra, Señor, y que pueda producir frutos preciosos para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Como les decía, el capítulo 10 del libro de San Juan es un capítulo extraordinario. Es de la Biblia uno de los capítulos más grandiosos que usted puede conocer. Quizás si lo uniéramos con San Juan capítulo 3, diríamos que son los grandes capítulos de la Biblia. Pero hay otros como San Juan 14, San Juan 15, y etcétera, etcétera. Ahora, dice el pasaje. Y así que, de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y debo decirle que cuando nos trasladamos al Medio Oriente, en los tiempos bíblicos,
para hablar del capítulo 10 del libro de San Juan, la riqueza de las personas se podían ver a través de la ganadería. Entonces, y lo que más abundaba eran ovejas. El pastor era una persona que manejaba probablemente entre 25 y 500 ovejas. Entonces tenía muchas ovejas y eso representaba también sus riquezas. Ahora, el pastor tenía varios oficios como pastor, o sea, tenía varias funciones el pastor con relación a su rebaño. Y, por ejemplo, uno de los oficios o de las funciones del pastor es que era proteger las ovejas en el invierno de la nieve, de los fríos, de los calores extremos. Entonces el pastor se encargaba de poder llevar a sus ovejas a un lugar donde pudieran tener sombra en el tiempo de calor, pero en el tiempo de frío poder meterlos en una cueva, en un lugar donde podían mantenerse calientitos. Y proteger de los depredadores era otro de los grandes oficios del pastor. Entonces el primero, diríamos que el pastor protegía a las ovejas de la nieve, del invierno, de los fríos extremos, de los calores, pero también protegerlas de los depredadores, de lobos, los chacales, los leones y otros animales que les gustaba la carne de oveja. Ahora, otro de los grandes oficios del pastor era alimentar, proveer de pastos verdes, agua fresca y de los espacios necesarios para su crecimiento y desarrollo normal de las ovejas. Otro oficio interesante era curarlas cuando estaban enfermas o golpeadas. Si se espinaban, el pastor se encargaba de sacarle de sus pezuñas o de sus patas las espinas. Si se golpeaba, él se encargaba de ponerle aceite, de vendar la herida. Si se quebraba, lo mismo. Y él se encargaba de ponerle en un lugar donde podía estarla viendo constantemente para poderla vigilar. Ahora, otro gran oficio de él era guiarlas por senderos que no representara mucho peligro para ellas. Recuerden que el pastor iba adelante guiando el rebaño y las ovejas le seguían. Así es que el pastor, si el pastor tomaba un camino incorrecto, también las ovejas podían tomar un camino incorrecto, porque el pastor no iba arriando a las ovejas, sino que él iba adelante guiándolas. Y él iba hablándoles y ellas seguían la voz del pastor. Ahora, dentro de los otros oficios también que tenía el pastor, es que corregirlas si tomaban un camino incorrecto, si se desviaban del sendero, el pastor venía y la hacía volver al camino. Normalmente eso lo hacía el pastor dándole un golpecito en las patas traseras y ya la oveja volvía al camino de regreso. Ahora, otro oficio de él era cortarle la lana cuando ya estaban muy pesadas, ordeñarla, sacarle la leche. Es más, cuando tenía mucha lana y se caían, no se podían levantar. Y los perros salvajes u otros animales llegaban y las mataban y se las podían comer. Entonces, cuando una oveja estaba muy pesada, el pastor se encargaba de cortarle la lana y dejarla liviana para que ella pudiera viajar. Pero otro oficio interesante del pastor era que cuando había una oveja que era demasiado necia, entonces el pastor tomaba una decisión que para nosotros parecía un tanto cruel, pero para él era normal y era quebrarle una patita. Entonces venía el pastor y cuando hay una oveja demasiado necia que salía el camino constantemente o se iba o que no atendía la voz del pastor, entonces venía y le quebraba una pata. Esto lo hacía para corregirlo. Entonces, ahora, pero esto de alguna manera representaba un tremendo trabajo también para él, porque al quebrarle la pata venía y le entablillaba la pata y se la vendaba y ahora venía y se la montaba a tuto. Entonces él tenía que andar todo el tiempo, más o menos tardaba entre 45 y 60 días
en poder nuevamente soldar el hueso y que la patita de la oveja quedara otra vez sano. Pero durante todo ese tiempo, entonces el pastor creaba una relación muy íntima con la oveja, porque la oveja dependía exclusivamente del pastor. Entonces, siempre el pastor tenía la oveja con él, la tenía cerquita. Sabe que cuando uno lee el Salmo número 23, y quien escribió este salmo fue precisamente David. Y él dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en lugares delicados pastos me irá a descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán alientos. Y sigue el pasaje. Entonces, cuando uno lee el Salmo 23 y mire el capítulo 10 del libro de San Juan, hacen un binomio tan lindo, tan perfecto, que uno quisiera estar leyendo y leyendo esos dos capítulos porque son muy interesantes. Pero debo decirle también que cuando usted va al libro de Génesis y lee, por ejemplo, cuando Jacob iba huyendo de su hermano y llegó allá donde su tío Labán, y él se encargó de cuidar las ovejas. Pero sabe que llegó un momento en que él quiso regresar a su casa y Labán lo fue a perseguir. Y él le dijo, mira, le dijo, 14 veces me has cambiado el salario y el frío en la noche me consumía, le dijo. Y en el día el calor era insoportable. Y cuando un animal, le decía, arrebataba una oveja, yo tenía que pagarla. Porque el pastor era responsable del bienestar de las ovejas. Entonces Jacob conoció perfectamente el trabajo del cuidado de las ovejas. Pero David, antes de ser rey, también fue pastor de ovejas. Y es interesante que nuestro Señor Jesús también se pone en la misma figura del pastor. Y como para ese tiempo no habían armas, la herramienta de defensa del pastor era una vara y el cayado. Y debo decirle que era una especie de una vara con una vuelta arriba. Y entonces, pero esa vara y ese cayado infundían respeto y autoridad ante las ovejas. Entonces las ovejas, cuando miraban al pastor con el bastón o con ese cayado en la mano, ellos sabían que había un hombre ahí dispuesto a defenderlas si el lobo o un león o cualquier otro depredador llegaba. Él las defendía. Ahora, cuando las ovejas se desviaban, entonces con esa misma vara, él les daba un golpecito en la pata trasera y ella volvía al camino. Pero cuando se caía, él levantaba la vara y volvía y levantaba la oveja que estaba caída. Porque si la dejaba, la oveja se moría. Pero un asunto interesante es que para las ovejas también, el ver en la mano el cayado del pastor infundía respeto y autoridad. Debo decirle que cuando el Señor es nuestro pastor, no hay diablo, no hay pandemia, ni hay depredador que nos pueda comer, porque nuestro pastor está a nuestro lado, velando aún en nuestros sueños, y Él nos defiende. Entonces, cuando vamos al capítulo 10 del libro de San Juan, quisiéramos leerlo, volverlo a leer y releerlo, porque da esa figura tan linda del cuidado del pastor en las ovejas. Ahora, volvamos al pasaje. Dice el versículo 1 y 2, de cierto digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y como sé que para muchos esto de corrales y pastores y ovejas no es muy común, les voy a explicar un poco que el Medio Oriente, como les decía, una de las fuentes de la riqueza para los pobladores era la ganadería. Y lo que más abundaban eran ovejas, cabras y camellos, pero por lo inhóspito del terreno.
pero también por la facilidad para el manejo. Para todas las personas que han trabajado con vacas y caballos, saben que en más de alguna oportunidad han recibido una patada o una mordida de un animal. En cambio, las ovejas son animales tímidos y nobles. Y claro, esos son las hembras, pero los machos es otra historia, ¿verdad? Porque los machos, si usted se deja y se descuida, le dan un cabezazo y lo tiran lejos, ¿verdad? Yo ya he tenido oportunidad de estar en los corrales con las ovejas, pero por otro lado, cuando usted mira una oveja tierna, debo decirle que el sentimiento que siente inmediatamente es de abrazarla y de querer tenerla como mascota, porque es tan tierna, tan dulce, tan bonita. Y eso nos recuerda lo manso, lo sencillo que es la oveja. Debo decirle que el Señor Jesús se presenta aquí como el pastor de las ovejas, pero en un momento también Él se presentó como la oveja, porque la oveja es mansa. Y cuando la Biblia dice, de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese ladrón y salteador, es que habían corrales colectivos donde los pastores llevaban sus ovejas en la noche, en la tarde, y las metían, pero el siguiente día en la mañana llegaba el pastor y le decía al encargado del corral colectivo, abrime la puerta que voy a sacar mis animales. Pero como eran varios y muchas veces no conocía la persona que estaba encargada en la mañana de abrir la puerta, porque en la noche había sido una persona y en la mañana había otro. Y entonces, para conocer que realmente el pastor, venía él, entonces llama a tu rebaño, le decía. Y entonces venía el pastor y llamaba a las ovejas. Y conforme hablaba, entonces las ovejas inmediatamente respondían. Imagínense, por ejemplo, usted que el pastor decía, Rosita, y por allá salió una vez que, me, Juanita, me, y así sucesivamente, porque las ovejas conocen perfectamente la voz del pastor. De estas ovejas no se le hacía difícil conocer la voz del pastor, y él entonces venía y llamaba a todas las ovejas por nombre. Y como él no arreaba las ovejas, el pastor no arrea las ovejas, sino que el pastor va adelante, él va guiando a las ovejas y las ovejas simplemente oyen su voz. Bueno, mire, para mostrarle esto, he preparado un pequeño video para que usted pueda ver entonces esta situación, lo que significa entonces que el pastor habla y las ovejas conocen perfectamente su voz. Entonces, voy a ponerle este video. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika! Tika, 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 tika! Tika, tika! Tika, 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 tika! Ayoko! Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. Don't scare them.
Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the video coming. Como ya vio usted en el video, este era un grupo de turistas que querían de alguna manera conocer si era cierto de que las ovejas conocían su pastor. Y como pudo ver usted en el video, había personas que imitaban o querían imitar la voz del pastor, lo que el pastor decía, pero ninguna de las ovejas le hizo caso. Pero a la voz del pastor, las ovejas inmediatamente respondieron a la voz de él. Entonces, como puede ver usted, las ovejas oyen la voz del pastor y siguen la voz del pastor. Jesús es nuestro pastor y nosotros seguimos la voz de su pastor. Y la voz del pastor está en las santas escrituras, la palabra de Dios. Pero volvamos al pasaje. Dice el pasaje, de cierto digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Y los israelitas por años esperaban un libertador, ya que ellos estaban bajo el dominio romano. Y los profetas les habían anunciado que un día vendría el gran libertador, el Mesías, el prometido. Y los profetas habían hablado una y otra vez al respecto. Pero se habían levantado muchos falsos cristos. Se habían levantado muchos hombres también diciendo, yo soy el Cristo, yo soy la persona. Pero sus credenciales no eran verdaderas. Porque Jesús, ya los profetas lo habían anunciado y habían dicho de qué cuna tenía que venir, de qué casta debía de venir, cuál era su descendencia, quiénes iba a ser su padre original. Entonces, cuando usted lee la genealogía del Señor Jesucristo, ahí puede ver entonces que Él cumplía con todos los requisitos que los profetas ya habían anunciado para la venida del Mesías. Pero, ¿qué diremos hoy también? Que antes habían levantado falsos cristos, pero ahora también hay muchos falsos profetas, falsos pastores, falsos cristos que ofrecen todo tipo de doctrina, pero no es la Biblia su fundamento, no es la palabra de Dios su fundamento, no es la palabra de Dios la norma de vida. Tampoco es un manual para afirmar la libertad en Cristo, ya que lo que ofrecen es esclavitud. Falsos pastores que no les importa la salud ni la vida de las ovejas, ya que lo único que les importa es lo que pueden producir las pobres ovejas, engañadas y explotadas. Pero el verdadero Mesías, el verdadero pastor, cumplía con todos los requisitos que ya las santas escrituras habían anunciado para identificarlo como Mesías. Por eso cuando leemos las genealogías y vemos por qué se dice cuál es la descendencia de cada uno de los mencionados, era para ver cuál era su respectivo linaje o descendencia. Y el Señor Jesús había llenado todos los requisitos y tenía que ser ese el Mesías. En Israel se habían presentado muchos diciendo yo soy el Mesías, pero sus credenciales eran falsas. Pero el Señor Jesús había presentado credenciales verdaderas. Y, por ejemplo, cuando Nicodemo, por ejemplo, le dijo, de cierto digo. El Señor le dijo a Nicodemo, y Nicodemo le dijo, nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios contigo. Nicodemo reconoce entonces que Jesús es el Mesías, que Dios estaba con él. Pero las obras de él hablaron también de que él era el verdadero pastor, el Mesías. Por eso, cuando él dice, de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Jesús estaba entrando por la puerta. Él es el pastor de las ovejas. Juan el Bautista fue algo así como el portero de Jesús, porque él fue el que anunció su llegada y él preparó el camino para la aparición del Señor Jesús. Una voz del cielo también dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
A él oíd, San Mateo 17:5. Pero muchas veces se escuchó la voz de Dios desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Jesús es el verdadero pastor. Él es el Salvador de nuestras almas. Ahora, San Juan 10:41 también dice, muchos venían a él diciendo, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y San Juan 10:42 dice, y muchos creyeron en él ahí. Ahora, las ovejas conocen la voz de su pastor y le siguen. Entonces, todos los que vinieron antes de él eran ladrones y salteadores, porque no llenaban los requisitos que la Biblia ya decía. Jesús es el verdadero pastor. Él es el Mesías. Él es el Señor y Salvador de las almas. Él es el enviado de Dios para la salvación de este mundo pecador. Ahora, pero volvamos entonces a los siguientes pasajes. Las ovejas conocen la voz de su pastor. San Juan 10:3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que le decía. Es San Juan capítulo 10, verso del 3 al 6. Ahora, qué lindo cuando las ovejas conocen la voz del pastor. Que aunque estén lejos, escuchan la voz y siguen a su pastor. Y pueden escuchar muchas veces voces parecidas, pero saben reconocer quién es su pastor. Cuáles son las voces de los imitadores que no les importa la vida de las ovejas. Pero nuestro Señor es el gran pastor que su vida dio por las ovejas. Su sangre fue derramada en la cruz por estos pecadores que más tarde se convierten en ovejas y reconocen la voz y que le seguimos y Él nos guía. Ahora, como les decía, en este capítulo del libro de San Juan, pienso que si un día hermano tiene llamado para ser pastor, debería leer y releer este capítulo de la Biblia, porque esto le animará para que piense en el compromiso que está adquiriendo, que si está dispuesto realmente a dejar el pellejo por las ovejas o solo le interesa el pellejo de las ovejas, ¿verdad? Ahora, la pregunta para usted y para mí ¿es el Señor Jesús su pastor? ¿Reconocemos la voz de este pastor y le seguimos? ¿O hay otros pastores que intervienen en nuestras vidas y que lejos de guiarnos por las sendas de las Escrituras, nos orillan cada vez más, inclinándolos a cosas efímeras de la vida? Yo le animo a que escuche la voz del pastor, la voz del que habla la Biblia, del que vertió su sangre en la cruz del Calvario para salvar al pecador. Hermano y amigo, volvamos a los oficios del pecador, a los oficios del pastor. Y decíamos que uno de los oficios del pastor es proteger a las ovejas de la nieve, del frío, del invierno o de los calores extremos. Y si usted piensa en Jesús como su pastor, dígame, ¿se ha muerto de frío usted? ¿Se ha muerto de calor? No, Dios ha provisto. Jesús ha provisto abrigo suficiente para que no muramos de frío ni de calor. Que nos ha protegido de los depredadores, es cierto. El lobo y los chacales, los leones y otros animales que andan rondando por este mundo han querido destruir nuestras vidas, pero el Señor nos ha protegido hasta este momento. ¿Le ha faltado a usted alimento en alguna oportunidad? ¿Hay algo que le falte a usted? Debo decirle que no. Cualquier creyente bien nacido en cualquier parte del mundo donde esté,
Yo le digo, Dios siempre le va a proveer del sustento necesario. Dios provee. El pastor provee de pastos verdes, de agua fresca y de los espacios necesarios para nuestro crecimiento y desarrollo normal. Jesús es nuestro proveedor. Él es nuestro pastor que nos provee siempre del pan necesario. Ahora, cuando hemos estado enfermos, hemos acudido a la mano del Señor y Él nos ha curado, Él ha provisto. Si nos hemos golpeado, si nos hemos enfermado, Él ha provisto para curar nuestras heridas, para sanar de nuestros golpes. Y si nos hemos espinado en el camino por andar en caminos escabrosos, aún ahí el Señor ha provisto para sacarnos esa espina. Y como Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si metafóricamente hablamos, cuando usted se ha espinado, ha resbalado, ha tropezado, ha caído, el Señor aún le brinda su brazo para levantarlo y para restaurarlo. Ahora, Él nos ha guardado por senderos que no representan peligro. Jesús nos guía a través de su palabra por las sendas que Él quiere que andemos, las sendas que son deleitosas y no son amargas. Recuerde que el pastor va adelante guiando el rebaño y las ovejas le seguimos. Él es nuestro pastor y Él nos guía por caminos correctos y nosotros le seguimos. Ahora, que de repente tendrás que corregir, es cierto. Y a veces pienso que esta pandemia también es parte de la corrección de Dios, porque de repente la iglesia se ha dormido, la iglesia ha decaído en su comunión con Dios, en su relación con Él, y se ha desviado muchas veces. Ha estado pensando más en las cosas de este mundo, ha estado pensando más en hacer capital, en hacerse fama, en hacer esto y lo otro, y no en adorar y en estar en comunión íntima con su Creador. Y Dios de alguna manera está corrigiendo a sus ovejas. Y como dice 2 Crónicas 4:14, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces el Señor de alguna manera también está corrigiendo a sus ovejas para que vuelvan a la comunión con Él. Dios quiere que usted y yo volvamos a una comunión íntima con Él. Por eso, si alguien se desvía del sendero, del camino correcto, Jesús entonces lo va a corregir para que vuelva. Ahora, pero también nos va a levantar cuando caemos. Cuando por alguna razón usted ha tropezado, o usted y yo hemos tropezado, el Señor nos levanta nuevamente con su cayado. Y es aquí donde cobra vida otra vez el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sabe? Pero también hay que cortarle la lana cuando ya está muy pesada la oveja. Está pesada por las cosas que tiene encima y no lo dejan caminar por los senderos correctos del Señor. Él también necesita quitarle un poco de lana del peso, como dice Hebreos. Corramos pues con paciencia la carrera que tenemos. Despojémonos de todo peso que nos asedia, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuál es el peso que lo detiene usted? ¿Tiene mucha lana? Hay mucha lana, mucho peso en usted que lo detiene. ¿Cuál es el peso que lo detiene para caminar correctamente por los senderos del Señor? Cuando una oveja era un poco necia, el pastor la corregía. Varias veces, probablemente el creyente también ha caído en desobediencia y el Señor lo corrige porque Dios no quiere que usted y yo nos perdamos. Dios quiere que usted y yo volvamos al camino correcto. Dios quiere que usted y yo andemos por los senderos correctos de Él. Hermanos y amigos, Jesús es nuestro gran pastor.
Y al leer esos capítulos tan hermosos de la Biblia como el San Juan capítulo 10, que ahora solamente llegamos hasta el versículo 6, la próxima semana continuaremos. Pero uno se queda con ansias de poder continuar porque es tan lindo. Y debo decir algo, Jesús es nuestro pastor. Y Él nos habla, su voz está plasmada en las Santas Escrituras. Escuchemos la voz del pastor, sigamos al pastor, obedezcamos al pastor, seamos fieles al pastor y Él ejercerá sus oficios en nosotros. ¿Y cuáles son sus oficios? Ya dijimos, protegernos, curarnos, alimentarnos, guiarnos, levantarnos, cortarnos la lana si fuera necesario, pero también amarnos con todo su corazón. Jesús nos amó de tal manera que entregó su vida. Ese pastor dio su pellejo por las ovejas, dio su vida por las ovejas. ¿Sabe? Ahora hay muchos pastores que quieren el pellejo de las ovejas, pero no están dispuestos a dejar su pellejo por las ovejas. Pero Jesús entregó su vida. Él entregó su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Él es nuestro pastor. Obedezcamos entonces a nuestro pastor. Sigamos a nuestro pastor. Dejémonos guiar por él. Abramos nuestro corazón para que él pueda depositar su palabra todos los días en nuestra vida. Sigamos las sendas que él nos ha trazado en las Santas Escrituras. La Biblia. San Juan capítulo 10 entonces nos da la pauta para continuar. Dios se le bendiga ricamente y la próxima semana continuaremos con el capítulo 10 del libro de San Juan. Bendiciones para todos nuestros oyentes en cualquier